Estamos en la mesa de este miércoles 4 de octubre de 2017. Estamos con Teresa Herrera, Felipe Schipani, Guillermo Fossati y Rafael Porsekansky. Venimos a nuestro país. La Suprema Corte de Justicia resolvió analizar el recurso presentado por María para que su hija de 5 años no sea restituida a España, donde asegura que ella sufría violencia de parte de su pareja y que la niña incluso era objeto de abuso sexual, aunque las pericias realizadas acá no pudieron comprobar ese extremo. La decisión generará que se aplace el viaje que estaba programado para mañana jueves, ya que además la Suprema Corte hizo lugar a una medida cautelar para que durante el tiempo que lleve a analizar este recurso, un tiempo que puede prolongarse varios meses, la niña se quede acá, en Uruguay. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, confirmó ayer en rueda de prensa que se dio ingreso al recurso debido a una cierta verosimilitud en el argumento presentado por los abogados de la madre, en el que se denuncia una eventual colusión de intereses entre el abogado designado para la menor, Walter Pritch, y los representantes legales del padre. A juicio de los defensores de la madre, el abogado que le fue asignado a la niña colaboró directamente con la defensa del padre. Además, según el representante legal de la mujer, Carlos Beseiro, la menor no ha tenido una defensa integral, pues el profesional actuó primero con negligencia y posteriormente en una suerte de colusión. El doctor Chediak, presidente de la Suprema Corte, aseguró que, debido al corto tiempo que tenían, la medida cautelar fue lo único que analizaron hasta el momento, y agregó: lo único que hemos decidido fue dar ingreso a este recurso, no nos estamos pronunciando sobre el fondo de la cuestión. Teresa, tú has estado siguiendo muy de cerca este tema, has estado movilizada como distintas organizaciones sociales y como mucha gente que se involucró en el asunto a través de las redes sociales, a través de manifestaciones en las calles. Parece bastante claro que toda esa presión, entre comillas, forma parte de este cóctel y que de algún modo incidió sobre la Corte, ¿no? Parecería. Bueno, yo tengo, o nosotros tenemos una interpretación diferente. Esa misma pregunta se me hizo ayer en Canal 12. Y la sensación que nosotros tenemos, obviamente nosotros somos activistas, organizaciones que defienden estas cosas, pero lo hacemos cuando creemos que nos asiste la razón. Por lo tanto, que la Corte haya atendido este hecho, no, nosotras la lectura que hacemos es, bueno, en todo caso se enteró, como tantos otros casos que nosotros conocemos, y que bueno, no ha habido la posibilidad, la oportunidad, la situación para hacerse oír con tanta fuerza como esta vez. No es el único caso. Lo dijo el otro día el fiscal de Corte, no lo digo yo, lo dijo el fiscal de Corte. A los niños no se les cree, y si no, miren lo que pasó en Artigas. Entonces, es el crimen, lo he dicho yo otras veces acá, el abuso sexual infantil es el crimen más impune de la humanidad. E independientemente de eso, desde la primera vez, esto fue mal juzgado. ¿Por qué? Porque en realidad el convenio de La Haya tiene excepciones, y esta situación entra dentro de las excepciones del convenio de La Haya. No lo decimos las organizaciones de la sociedad civil. Estás hablando del convenio de La Haya y capaz que los oyentes de restitución de menores. Y además después hay ¿cómo se llama? Una Convención Internacional de Derechos del Niño que es posterior todavía a esto, que lo que debe primar es el interés del niño por encima de cualquier otra cosa. Ambas convenciones han sido firmadas por el Estado uruguayo y obligan a los jueces y a las juezas a legislar en función de esto. Por lo tanto, nosotros desde el principio estuvimos seguros de que esto estaba siendo mal aplicada la ley. E insisto, no lo decimos solo nosotros, lo dice la doctora Cecilia Fresnedo, grado 5 de Derecho Internacional Privado de Facultad de Derecho, lo dice el doctor Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y eminencia también en los temas de familia. O sea que en realidad el problema que hay acá no es si nosotros, que las organizaciones presionamos a la Corte y la Corte recibió al grito, sino que la Corte lo que hizo fue mirar primero fallos contrapuestos, ¿no? Mientras un juez de familia especializado pone custodia 24 horas a la madre y a la hija
porque considera que este señor es peligroso y está a miles de kilómetros, otra jueza manda a la madre y a la hija alegremente. Además, incluso hasta en algún momento decíamos, bueno, es tan contradictorio que ¿qué hace la policía? Se sube al avión con la madre y la hija porque tiene el mandato de que la tiene que cuidar todo el tiempo. Entonces, realmente esto estaba mal encarado, y además agreguemos a esto, hizo énfasis en esto el presidente de la Corte, el tema con el abogado defensor de la niña nombrado de oficio por el Poder Judicial es serio, muy serio. El caso es recontra complejo, difícil sintetizarlo. Yo me anoté acá algunos apuntes y ustedes me corrigen. En Semana Santa del año pasado, María Noel viajó con su hija a Uruguay. Poco después decide quedarse en nuestro país. Viajó autorizada. Viajó autorizada, Viajó no se con escapó, autorización del no padre. secuestró a la niña, esa es la primera cosa, viajó con autorización del padre, con todos los medios legales. Pero poco después decide que se van a quedar en nuestro país sin el consentimiento del padre de la niña, aduciendo que ambas sufrían en Europa tratos violentos y denunciando incluso que la pequeña además había padecido abuso sexual. Claro, pero en el medio de eso, Emiliano, por eso es más complejo todavía, en el medio de eso hay certificaciones de escribanos de que en un momento dado ella le dice, yo decidí quedarme acá. Y él le dice, está bien, tenés razón, porque yo ya les he hecho demasiado daño, es mejor que se queden ahí, van a estar mejor. Eso está certificado por escribano. Después él se arrepiente, pero... En diciembre, la justicia uruguaya sentencia que la niña debe volver donde vive su padre. Días después, un segundo fallo del Tribunal de Apelaciones confirma la restitución, aunque aclara que se está ante un caso de violencia doméstica comprobada y que si bien no se puede confirmar fehacientemente el abuso sexual hacia la menor de edad, sí es necesario que la justicia española disponga ciertas medidas de protección. Las medidas incluyen prohibición de acercamiento del padre hacia ambas a menos de 500 metros y una prohibición de comunicación por cualquier medio. La abogada de María, Virginia Salvo, dijo este mes que, aunque esas reglas rigen desde diciembre del año pasado, el padre de la niña las ha violado sistemáticamente comunicándose con la madre y acosándola. Felipe. O sea, que la opinión pública influye sobre el Poder Judicial o sobre cualquier poder del Estado, sobre cualquier jerarca o sobre cualquier persona, eso es evidente. O sea, no necesariamente es determinante en la decisión judicial, que está inspirada en criterios jurídicos. O sea, yo no creo que debamos incurrir en la generalización y en el desmerecimiento de la actuación judicial. Pero es evidente que la opinión pública influye sobre los fallos judiciales, como también sobre el Parlamento, sobre lo que decide el Poder Ejecutivo. Y eso está consagrado hasta jurisprudencialmente. O sea, ¿qué es la alarma pública? Uh-huh. La alarma pública, justamente en materia penal, es cuando los hechos han tomado conocimiento, generalmente porque se han divulgado a través de los medios de comunicación, y son más gravosas las penas a partir de ese conocimiento, de esa divulgación, de esa presión social. Y me parece que no está mal. O sea, porque en definitiva los jueces son funcionarios públicos que tienen que también estar al tanto de las cosas que están pasando y preocupando a la sociedad. A veces hay inequidades o dificultades para acceder a la opinión pública, ¿no? Esta situación afortunadamente trascendió y eso hizo que se tomara la decisión que se tomó. Pero hay muchas otras situaciones en lugares recónditos de la República con gente que no tiene vinculaciones, que no tiene contactos, que no llegan ni al diario más humilde del pueblo. Entonces, tampoco incurramos en eso de desmerecer un dictamen judicial porque el tema se hizo público, porque me parece que es equivocado ese análisis. Es un tema con muchas puntas y la decisión de la Corte me parece una decisión absolutamente ponderada, o sea, no se pronuncia sobre el fondo del asunto, toma así una medida cautelar, que justamente la justificación de las medidas cautelares obedecen a evitar determinados riesgos. Acá hay un riesgo evidente, que es el interés superior del menor, que está de alguna manera cuestionado, porque si se confirman esas pericias psicológicas, bueno, estamos ante una situación compleja. Y se le da además la garantía también al padre para que venga a Uruguay a defenderse. En un mes se va a convocar una audiencia y él seguramente tendrá con su abogado todas las posibilidades de refutar todas las pruebas, de presentar nuevas probanzas. Me parece que es una decisión absolutamente reconfortante la de la Suprema Corte. Yo creo que, en definitiva, sí, con algunas salvedades, ¿no? Es decir, en realidad salió del paso. Si la cabeció para adelante,
no responde con respecto al tema de fondo porque no tiene los elementos probatorios como para poder, al menos así lo señalaban. Y yo creo que sí, que la presión social y la alarma pública instalada jugó muchísimo para que tomaran la decisión que tomaron. Porque en definitiva estaban a esto de tener que empezar a regresar a España y le ponen un freno clarísimo al asunto ante una presión creciente que estaba instalada en todas las redes, ¿no? Pero esto no hace ni legítima la presión de las redes, ni mucho menos, pero no se puede negar que evidentemente hay un accionar allí a punto de partida de la sensibilidad instalada frente al tema. Hay otro punto importante que está detrás de todo esto y que tiene que ver con los aspectos probatorios, es decir, lo difícil en estas instancias donde en última, me refiero básicamente a probar el abuso sexual, ¿no? Tienes el tema de la violencia doméstica que aparentemente no está cuestionada, la violencia doméstica está instalada acá, y tenés el abuso sexual. ¿Cómo que la violencia estaba instalada? Está aprobada. Está aprobada desde la primera instancia. Contra la niña y contra la madre. ¿Pero violencia doméstica dónde? En España. En España. ¿Está? Pero no había denuncias al respecto. Bueno, sí. No, que no hubiera denuncia no quiere decir que no estuviera instalado. Los textos por lo menos lo plantean. No, pero el ITF pero en lo España dice. hay una denuncia en curso. Ahora hay una denuncia de hace tiempo ya que está. Lo que pasa es que los juicios tardan, recién hubo la primera audiencia la semana pasada. De hecho, la obligación de volver tiene que ver también con el hecho de someterse a juicio ante un tribunal español, ¿verdad? Sí, por violencia doméstica. Por violencia doméstica, sí. Él está denunciado por María por violencia doméstica. Está denunciado en su propio pueblo. En su propio pueblo. Porque también tú podés pensar en lo curioso de que no existe ningún antecedente de denuncia por parte de la madre en España del abuso sexual. Lo hace acá. Porque lo descubre recién acá. Porque lo constata. Perdón, disculpen que los interrumpa, pero a ver. Bueno, sí que, perdón, a ver, depende de lo que tú consideres. Es decir, lo que pasa es que hay ya 2 profesionales que dicen que hubo abuso sexual. Lo que ocurre que como es el mecanismo de la Haya y otros mecanismos también, el ITF, cuando pericia a la niña, la pericia en menos de 1 hora. En menos de esa hora, lo que hace el ITF es comprobar que hubo violencia doméstica. No puede comprobar el abuso porque en 1 hora es imposible, en menos de 1 hora es imposible comprobarlo, y además porque cuando empiezan a hablar con la niña del padre, la nena, lo voy a decir literal, la nena se hace caca y dice: yo no quiero hablar de mi papá, y se hace caca encima, mi papá es malo, mi papá me hace daño. Eso es todo lo que logra. Entonces, la perito, la Ananín, del ITF, el Instituto Técnico Forense, para quien no puede saber esos temas, dice, hubo violencia doméstica, claramente, contra la niña también. No puedo corroborar el abuso sexual porque obviamente en menos de 1 hora sería irresponsable. Las otras profesionales, eso es parte, perdóname, pero eso es parte de un mito. Un profesional bien preparado en el tema puede realmente probarlo, siempre y cuando se crea en la palabra de los niños. El problema fondo es que no se cree en la palabra de los niños. Digo que es muy difícil. Sí. Si tú miras toda la literatura especializada sobre este tema, la validez y la confianza. Yo tengo años estudiando estos temas también. No olvides que somos 2. Siempre se trató de ver cómo perfeccionar los instrumentos para poder realmente aumentar la confiabilidad y la validez de los testimonios que dan los niños, en el entendido de que puede haber mucha cosa inducida, que yo no estoy diciendo que sea el caso acá, digo en términos generales, es un tema complejo, donde algunas circunstancias están claramente, la evidencia está muy clara, pero tenés un enorme terreno donde tenés falsos positivos, es decir, donde tenés circunstancias en las cuales eventualmente, y hay cierta falta de consistencia en los relatos, y aparte hay un límite hasta donde podés ir en el interrogatorio a un niño, ¿no? Yo compañeros, la reflexión que quería introducir en primer lugar era que quiero ver este episodio en el marco de un clima social que este año yo lo llamaría para Uruguay es el año de las identidades. Las 2 marchas más importantes en Uruguay este año son marchas identitarias. Primero, la más importante de todas, la del 8M, ¿verdad? Y la segunda es la marcha de la diversidad, yo creo. Y este episodio, uno de los episodios del tope de
la movilización social, sin duda, de la sensibilidad social. Habla mucho de la sociedad uruguaya, todo este episodio, toda esta movilización, y esta decisión casi a final de hora de la Suprema Corte, que como bien decía Felipe, esto lo discutimos también con el caso de la jueza Pura Concepción Buch, la justicia no es una actividad aséptica, es una actividad humana, permeable. Eso no significa que no haya que respetarla, que no haya que confiar, pero no es una actividad neutra, científica, sino que es una actividad humana, sujeta, que es permeable a presiones, a argumentaciones y a otro tipo de cuestiones. Entonces, quiero decir algo sin tecnicismos jurídicos. Como ciudadano, después de informarme, tuve una larga conversación con Teresa, entre otras cosas, de hecho, el sábado. A mí como ciudadano me sonaba muy raro la idea de que esta chiquilina tuviera que viajar. Me sonaba raro porque tenía que viajar, pero estar a su vez a 500 metros. Es decir, como bien decía Felipe, acá hay una prioridad que es la protección del menor. Realmente me pregunto, si dado que hay un juicio, asumiendo que la validez del juicio es territorial y que tiene que ser hecho en España, si no hay mecanismos alternativos para no hacer pasar por un proceso traumático a la niña. Por ejemplo, brindar testimonio desde Uruguay hasta tanto se dilucide definitivamente la culpabilidad o no del padre. La niña está sumergida en un proceso traumático hace rato. Sí, pero llevarla a España cuando hay un peritaje judicial todo lo que ya dijo que hay todo lo que sea darle garantías y maximizar su seguridad, no cabe ninguna duda que tenés que apostar a eso. La verdad, sonaba muy extraño. Y lo otro que digo, yo creo que está bien que la Suprema Corte de Justicia tome cartas en el asunto. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hasta ahora todo esto ha quedado básicamente en manos de una sola persona, la jueza Pozzi. Esta ha sido la que ha decidido para aquí y para allá en el asunto. Me parece que con el tema de la complejidad de este asunto está bien que lo tome el máximo tribunal de justicia de este país. Eso creo que es así. Y lo otro, lo que mencionaba Teresa, por el costado de este asunto se abre una denuncia gravísima, que tiene que ver con el defensor de oficio. Sí. Si esta denuncia se comprueba, abre una puerta. Claro, y creo que ese elemento lo tuvo en cuenta la Suprema Corte, porque en ese caso no solo hay una responsabilidad profesional, hay una responsabilidad del Estado. Absolutamente. Porque ese defensor actúa en nombre del Estado y en nombre del Poder Judicial. Claro. Entonces, me parece que ese elemento fue un elemento central. Teresa, cerramos. Esa responsabilidad gravísima nosotros la hemos visto. Un primer paso consiste en el envío directo de un crudo de entrevista a este señor de TNU a España, que aparece reproducido en el Facebook del padre de la criatura. Es decir, que el abogado defensor de la criatura se comunica directamente con el acusado y le otorga este crudo que ya de entrada TNU no se lo tendría que haber dado, porque además los crudos de entrevistas no se dan. Y bueno, y además hay otras vinculaciones que no estoy autorizada a comentar porque además no están probadas, pero por algo el presidente de la Corte es en lo que hace hincapié cuando dice que hicieron lugar al pedido. Yo lo que quiero, para cerrar muy chiquitito nada más, es decir que en realidad uno puede mirar para un lado, puede mirar para otro, puede mirar vaso medio vacío, vaso medio lleno. Yo me congratulo de lo que ha sido la solidaridad de la gente en este proceso, y recuerdo que este es un país donde todavía seguimos sin ponerle un nombre al delito del abuso sexual infantil. Seguimos procesando por atentado violento al pudor. Tenemos 200 años de atraso en esto.